La amiga feminista de mi esposa la convenció de que yo era un opresor y destruyó nuestro matrimonio. Hola Reddit, soy Damián, tengo 29 años, y llevo 3 años casado con mi esposa Dalia, que tiene 27. Hasta hace poco, podría decir que mi matrimonio era excelente. Nos conocimos hace 6 años, y desde el principio tuvimos una conexión muy especial. Dalia siempre fue una mujer con los pies en la tierra, dulce, trabajadora, empática y con un gran sentido del humor. Jamás fue una persona conflictiva ni extremista en nada, al contrario, siempre buscó equilibrio y respeto en nuestra relación. Nunca tuvimos grandes discusiones, y cuando surgía algún desacuerdo, lo resolvíamos hablando. Ella creció en una familia conservadora, aunque no al extremo. Sus padres siempre le enseñaron a ser independiente, pero también a valorar las relaciones y el trabajo en equipo dentro de una pareja. Recuerdo que cuando hablábamos de casarnos, ella me dijo algo que me marcó: quiero ser tu compañera, no tu carga ni tu jefa. Esa frase me hizo pensar que estábamos destinados a tener una relación sana y madura. Después de casarnos, decidimos posponer los hijos un tiempo. Dalia quería viajar antes, disfrutar un poco de la vida de pareja y ahorrar para poder ofrecerle a nuestro futuro hijo una buena estabilidad. Ella decía que quería tener su primer bebé a los 30, y a mí me parecía razonable. Yo siempre la apoyé. Trabajo como ingeniero agrónomo, y aunque tengo un ingreso estable, ella insistió en seguir trabajando. Es estilista y tiene una pequeña clientela que la adora. Desde el principio dejó claro que no quería quedarse en casa sin hacer nada. Le insistí varias veces en que no tenía problema en ser el único proveedor, pero ella se negó. Decía que trabajar la hacía sentir realizada. Nuestra rutina era tranquila, yo salía temprano al campo y regresaba al atardecer, mientras que ella tenía su salón de belleza donde pasaba buena parte del día. Por las noches, cocinábamos juntos, veíamos series o salíamos a caminar. Era una vida sencilla, pero feliz. Todo marchaba bien, hasta que conoció a Elba. Elba era una clienta nueva que empezó a ir seguido al salón. Dalia me contaba que al principio solo hablaban de cosas ligeras, moda, series, recetas, temas de pareja, lo normal. Pero con el tiempo empezaron a salir fuera del trabajo, a tomar café o ir al cine. No me pareció raro, porque Dalia siempre ha sido sociable y suele generar amistades con sus clientas más frecuentes. Sin embargo, con Elba fue diferente. Había algo en la manera en que hablaba de ella que me llamó la atención. Al principio eran comentarios graciosos sobre lo peculiar que era su nueva amiga. Recuerdo que un día, mientras cenábamos, Dalia se echó a reír y me dijo: «¿No sabes lo que me dijo hoy Elba?» «¿Qué pasó?», le pregunté. Un chico la invitó a salir y ella le dijo que no, solo porque el tipo alguna vez le comentó que le gustaba Super Mario Bros. Según Elba, eso es una señal de machismo porque Mario siempre salva a la princesa y perpetúa los estereotipos de género. Yo solté una carcajada. ¿Lo dice en serio? Sí, y muy convencida. Me dijo entre risas. Dice que ese tipo de juegos crean hombres con el machismo interiorizado. Ambos nos reímos. En ese momento, Dalia también lo veía como una exageración. Otro día, me contó algo parecido. Al parecer, acompañó a Elba a sacar una cita médica y un hombre mayor, de unos 50 y tantos, le cedió el asiento. Según Dalia, el hombre fue muy amable, pero Elba se enfadó y le gritó que era un machista retrógrado por pensar que una mujer necesita sentarse solo por ser mujer. Dalia me lo contó entre risas, diciendo que se sintió avergonzada por su amiga. Yo también me reí, y dijimos que ojalá no terminara peleando con todo el mundo por cosas así. Hasta ese punto, todo era una anécdota graciosa. Pero con el paso de los meses, noté un cambio sutil. Dalia empezó a pasar más tiempo con Elba, incluso fuera del horario laboral. Iban a charlas, a reuniones o a encuentros de mujeres, así los llamaba. Yo no le di demasiada importancia, porque confiaba plenamente en ella. Sin embargo, empecé a notar pequeños detalles que me inquietaban. Por ejemplo, comenzó a hablar diferente. Antes decía cosas como me encanta cuando me abres la puerta del auto o gracias por ayudarme con las bolsas. Ahora,
cuando intentaba hacer lo mismo, me respondía con tono serio. No hace falta, puedo hacerlo sola. Solo estoy siendo amable, le dije la primera vez. Sí, pero es algo del siglo pasado. No necesito que me trates como si no pudiera abrir una puerta. Aquello me sorprendió. No lo decía con malicia, pero sí con cierta dureza. Lo dejé pasar, pensando que solo estaba influenciada por lo que escuchaba en sus reuniones con Elba. Pero la situación empeoró. Una tarde, me comentó que Elba la había invitado a una marcha feminista. Me dijo que iría solo por curiosidad, para escuchar testimonios y entender mejor lo que algunas mujeres vivían. No tuve ningún problema con eso, incluso la animé a ir. Le dije que escuchar otras perspectivas siempre era positivo. Cuando volvió esa noche, la noté diferente. No sabría explicarlo exactamente, pero su mirada se veía más fría. No estaba molesta, pero sí distante. Le pregunté cómo le había ido y me dijo. Fue muy fuerte. Escuché historias de mujeres que han sufrido muchísimo. De verdad, me cambió la forma de ver las cosas. ¿En qué sentido? Le pregunté. No sé, siento que los hombres tienen demasiados privilegios, y muchas veces ni siquiera se dan cuenta. La conversación siguió, y al final me soltó una frase que me dejó helado. Después de eso, la verdad, sí me dan un poco de repelús los hombres. Espero que no te conviertas en uno como ellos. Se lo tomó en serio. No sonó como una broma. La miré con incredulidad, esperando que se riera, pero su expresión era completamente seria. Intenté hablar con ella los días siguientes, pero cada vez que tocaba el tema, cambiaba de conversación o me decía que no lo entendería porque soy hombre. Esa frase se volvió frecuente. Cuando antes debatíamos cualquier cosa con respeto, ahora cada discusión terminaba igual, con ella diciendo que no puede explicarme cómo se siente porque tengo privilegios masculinos. Lo que más me dolía era la distancia emocional. Ya no me abrazaba como antes, ni me hablaba con el mismo cariño. Cuando intentaba besarla, lo hacía rápido, sin ganas. Las pequeñas muestras de afecto que siempre habíamos tenido desaparecieron. Una mañana, mientras nos preparábamos para ir a trabajar, le dije que podía llevarla en el auto, como solía hacerlo siempre. Ella me respondió con tono serio. No, gracias. Puedo manejar mi coche. Solo quiero acompañarte, como siempre. Sí, pero no es necesario. Tengo que empezar a ser más independiente. ¿Independiente? Siempre lo ha sido. No lo suficiente, respondió sin mirarme. Además, no quiero que pienses que no sé conducir o que necesito que me lleves. No supe qué decir. Me quedé callado y solo asentí. Desde entonces, ha sido un constante ir y venir de actitudes que no reconozco. La Dalia que conocí siempre fue amorosa y razonable, pero ahora parece estar en guardia todo el tiempo, como si esperara que en cualquier momento yo dijera o hiciera algo machista. Incluso me pasó algo tan absurdo como esto: una noche, mientras cenábamos, me levanté a traerle agua. Ella me dijo gracias, y le respondí en tono cariñoso. Para eso estamos los esposos, ¿no? Ella dejó el vaso en la mesa, me miró y dijo. No, no estás para eso. No estás para servirme ni para protegerme ni para mantenerme. Somos dos individuos, no un equipo donde uno cuida al otro. Aquello me dolió. Porque siempre habíamos sido un equipo. Nunca me sentí superior a ella, ni la traté como menos. Pero desde que pasa tanto tiempo con Elba, parece que ve enemigos donde no los hay. Sé que hay feminismos muy distintos, y no tengo nada en contra de la igualdad. Siempre apoyé a Dalia para que trabajara, tomara sus decisiones y tuviera independencia. Pero lo que estoy viendo no parece igualdad. Parece resentimiento. Intenté hablarle con calma hace unos días. Le dije que me preocupa verla tan distante, que la siento enojada con el mundo, conmigo, con todo. Me escuchó en silencio y me respondió algo que me dejó sin palabras. Tal vez ahora estoy viendo las cosas como realmente son. Desde entonces, no he sabido cómo acercarme.
No sé si esto es una etapa, una confusión, o si de verdad está cambiando su manera de pensar hasta el punto de que ya no podamos conectar como antes. Lo que más me duele es que siento que alguien está influyendo mucho en su manera de verme, y ese alguien es Elba. No quiero sonar paranoico, pero cada vez que Dalia vuelve de pasar tiempo con ella, se comporta más fría conmigo. Me cuesta reconocer a la mujer que amo. No sé qué hacer. No quiero controlarla ni prohibirle amistades, pero siento que estoy perdiendo a mi esposa poco a poco, y no sé cómo detenerlo. Actualización. Hola a todos, soy Damián otra vez. Ha pasado un mes desde que escribí el primer post, y sinceramente, las cosas no han mejorado. Si acaso, han empeorado bastante. Desde que publiqué mi historia, muchos me aconsejaron que hablara con mi esposa con calma, que intentara no confrontarla directamente sobre Elba y que buscara recuperar la conexión emocional. Lo intenté. De verdad lo intenté. Pero Dalia cada día está más distante, más a la defensiva y más involucrada con Elba. Ahora salen juntas casi a diario. Si no están tomando café, están en reuniones, marchas o encuentros que, según Dalia, son espacios para hablar entre mujeres libres de la opresión masculina. Cuando me lo dijo, no supe cómo reaccionar. Lo único que hice fue asentir, porque cualquier cosa que diga últimamente se interpreta como una provocación. Durante estas semanas, Elba prácticamente se ha vuelto una presencia constante en mi vida, aunque yo no la busque. Va al salón con frecuencia, pero también empezó a venir a nuestra casa. Al principio pensé que eran visitas esporádicas, pero ahora aparece casi todos los días. Entra como si viviera aquí. No exagero, ni siquiera toca la puerta, solo empuja el portón, saluda a Dalia en voz alta desde la sala y se acomoda en el sillón o en la cocina. Muchos me preguntaron en los comentarios cómo es físicamente Elba, y creo que vale la pena mencionarlo, porque su aspecto encaja con lo que muchos imaginaron. Es el estereotipo de lo que la mayoría consideraría una feminista radical: cabello corto, teñido de color violeta, varios piercings en las orejas y uno en la ceja, tatuajes visibles en los brazos. Ropa holgada y una mirada desafiante, casi retadora. No lo digo con burla, solo describo lo que veo. Lo que más me incomoda no es su apariencia, sino su actitud. Desde el primer día que la vi, noté que no me miraba a los ojos. Cuando entró por primera vez a la casa, yo estaba en la sala. Ella pasó frente a mí, y ni siquiera dijo buenas tardes. Simplemente cruzó el espacio como si yo fuera invisible. Pensé que era timidez, así que intenté ser amable. Le sonreí y le dije: «Hola, Elba, ¿cómo estás?». Ella apenas me lanzó una mirada de soslayo y respondió: «Bien». Nada más. Sin sonreír, sin cortesía, sin siquiera fingir simpatía. Me quedé helado. Desde entonces, cada vez que viene, hace lo mismo. Pasa directo a la cocina o al estudio donde Dalia tiene sus herramientas de trabajo, y ni siquiera saluda. Lo peor es que Dalia no dice nada. Al contrario, parece que le da igual. Hace unos días tuve un episodio que me dejó muy mal. Fue algo insignificante, pero me hizo sentir que estoy perdiendo totalmente el control de mi hogar. Había comprado un pastel de chocolate el fin de semana, uno pequeño, y guardé una rebanada para comerla después de cenar. Lo había mencionado varias veces, así que Dalia sabía que quería dejarla para mí. Esa noche, mientras trabajaba en la computadora, escuché risas en la cocina. Dalia y Elba estaban conversando. Fui a buscar el pastel y, para mi sorpresa, cuando abrí el refrigerador, ya no estaba. Miré hacia la mesa, y ahí estaba Elba, con un plato en la mano, comiéndose mi porción de pastel. Me quedé quieto unos segundos. No dije nada, solo la miré. Ella levantó la vista, me vio, y siguió comiendo sin decir palabra. Dalia notó el silencio, volteó hacia mí y dijo: «¿Pasa algo, amor?». «Nada», respondí. No quería discutir frente a su amiga. Esperé a que Elba se fuera. Cuando finalmente se marchó, me acerqué a Dalia y traté de mantener la calma. «Amor, esto tiene que parar», le dije con voz firme. «Me siento un intruso en mi propia casa».
Elba se acaba de comer el pedazo de pastel que te dije que era mío. ¿Por qué se lo diste? Dalia me miró con fastidio. Por favor, Damián, ¿en serio vas a hacer un drama por un pastel? No es por el pastel, respondí, conteniendo la rabia. Es una cuestión de respeto. Ella viene aquí, nos saluda, actúa como si todo fuera suyo, y tú lo permites. Dalia cruzó los brazos y me respondió con un tono cortante. Si tanto te importa, te doy dinero para que compres otro pastel. Esa respuesta me dolió más de lo que esperaba. No se trata de dinero, Dalia, dije con calma. Se trata de respeto. No puedes permitir que alguien venga a nuestra casa y me trate como si no existiera. Ella frunció el ceño, visiblemente molesta. ¿Y qué más quieres que haga? ¿Que te hagamos una reverencia cada vez que pases? ¿O que nos quedemos calladas hasta que el hombre de la casa dé la orden? No podía creer lo que estaba escuchando. No estoy pidiendo eso, respondí, tratando de no alzar la voz. Solo pido educación básica. Estás en casa ajena, al menos saluda. Dalia se quedó en silencio unos segundos. Me miró con una mezcla de enojo y decepción, como si acabara de confirmar una sospecha que tenía sobre mí. Luego simplemente dijo: «¿De verdad no entiendes nada?» Y se fue a dormir sin decir una palabra más. Esa noche me quedé despierto largo rato, mirando el techo. Me sentí impotente. No solo por la falta de respeto de Elba, sino porque Dalia ya no me defiende, ni siquiera me escucha. Es como si todo lo que digo se interpretara bajo un filtro donde soy el enemigo por defecto. Desde ese día, las cosas se enfriaron más entre nosotros. Apenas hablamos. Si intento sacar un tema, responde con monosílabos o cambia de conversación. Si la miro con tristeza, me evita la mirada. Cuando le propongo hacer algo juntos, dice que ya tiene planes con Elba. Y así ha sido todos los días, salen juntas, regresan tarde, y cuando llegan, se encierran a hablar en el estudio. A veces escucho risas, otras veces murmullos. Me siento completamente desplazado. He pensado en invitarla a una terapia de pareja, pero honestamente, temo que se burle de la idea o que piense que quiero controlarla. Últimamente, cualquier intento de acercamiento termina mal. No sé qué hacer. Me levanto por las mañanas y ya no siento que esta sea mi casa. La presencia de Elba me causa una incomodidad que no puedo describir. Es como si su sombra estuviera impregnada en cada rincón, y con ella, la distancia que hay entre Dalia y yo. No quiero rendirme, pero empiezo a pensar que estoy peleando solo. Actualización. Hola, soy Damián de nuevo. Tengo que contar lo que pasó este fin de semana porque es algo que todavía no termino de procesar. Hace un par de semanas conté que mi relación con Dalia se había enfriado y que su amiga Elba se había vuelto una presencia constante en nuestra vida. Desde entonces la tensión no ha hecho más que aumentar, pero este fin de semana ocurrió algo que me dejó en shock. Por días había optado por no usar el auto, por el trabajo de campo y los viajes, había superado los 3.000 kilómetros desde que debía hacerle servicio, así que decidí no exponerlo a un viaje largo. Dejé las llaves sobre el mueble al lado de la cama, como siempre, y le pedí a mi amigo del trabajo, Kevin, que pasara por la casa antes de irnos para ir juntos. Kevin sabe todo el lío que tenía y me aconsejó que hiciera algo definitivo, que no dejara que la influencia de Elba siguiera creciendo. Fue un sábado normal de trabajo. Regresé por la tarde y la cochera estaba vacía, mi auto no estaba. Al principio pensé en un robo, un error, cualquier cosa menos lo que terminó siendo real. Entré a la casa buscando a Dalia, la encontré en el sofá, viendo Netflix como si nada. La miré y le pregunté de inmediato, ¿dónde está el auto? Ella me contestó con total calma, tranquilo, amor, todo está bien. Le presté el auto a Elba, tuvo una urgencia. Me lo devolverá mañana. La mezcla de incredulidad y rabia me cortó el aire. No entendía cómo había tomado esa decisión sin consultarme sobre mi propiedad. Le dije con voz contenida al principio, intentando no perder el control, ¿cómo te atreves a prestarle mi auto a alguien sin preguntarme, ¿no sabías que necesita servicio? Ella me miró con una frialdad que no le conocía y respondió,
más con desdén que con explicación, que Elba le había señalado que yo tenía un aura machista y que ella ya no podía seguir tolerándolo. No pude contenerme. Lo reconozco. Las semanas de impotencia, la sensación de que mi casa ya no era mía, la indiferencia de Dalia y la falta de respeto de Elba se acumularon hasta estallar. Le levanté la voz y la insulté. Le dije, ¿qué mierda te pasa, Dalia? ¿Cómo puedes ser tan hija de puta de prestarle mi auto a una desconocida? ¿Estás loca o solo eres una idiota que no tiene ni puta idea de respeto? Llamé a Elba a esa tipa y le dije que la estaban lavando el cerebro. No me siento orgulloso de las palabras, pero fueron las que me salieron en ese momento, tenía ira y humillación por encima de la razón. Ella se levantó, me miró con asombro y rabia, y me respondió en el mismo tono, si vas a hablar así, entonces sí verás de que soy capaz. Si haces algo, diré que me agrediste. La amenaza quedó en el aire como una losa. En un instante de confusión y miedo, porque la idea de una denuncia falsa me heló, saqué el teléfono y encendí la grabadora sin que ella lo notara. Quería tener una prueba de lo que decía, por si la situación se descontrolaba. En la grabación se escucha cómo me insulta y cómo ella grita que te arrepentirás, maldito machista, ese auto no lo volverás a ver en tu vida, y si haces algo, diré que me agrediste. Se fue y me dejó la casa en silencio. Desde entonces, ni ella ni el auto han regresado. Esa misma noche fui a la comisaría a poner la denuncia por uso indebido / robo del vehículo y entregué la grabación. Con la ayuda de vecinos revisamos las cámaras del edificio y quedó registrado a la vista de todos que fue Elba quien salió conduciendo el auto. La policía tomó la denuncia y me dio un folio para seguimiento. Me advirtieron que, si ella llegara a presentar una acusación de agresión, debía buscar asesoría legal cuanto antes. Kevin me acompañó y me recomendó que no actuara por impulso ni tratara de recuperar el auto por la fuerza, porque eso podría voltear la situación en mi contra. No quiero justificar lo que dije, me he repetido una y otra vez que pude haber actuado con más calma, que mi reacción fue excesiva. Pero entiendo por qué reaccioné así, me sentí despojado, ridiculizado delante de mi propia casa, mientras mi esposa justificaba ceder mi propiedad y me llamaba machista por intentar poner un límite. La sensación de traición me superó y dije cosas hirientes que ahora me pesan. La grabación fue lo único que pude hacer para protegerme. La entregué en la comisaría junto con el video de la cámara del edificio donde se ve a Elba salir con el auto. También dejé constancia de los mensajes y llamadas sin respuesta. La policía me explicó los pasos y me dijo que harían lo posible por ubicar el vehículo, me dieron instrucciones para que, si Dalia presentaba una denuncia de violencia, yo también presentara mi evidencia para contradecir cualquier acusación falsa. Desde aquella noche he dormido pocas horas. Preferí quedarme algunas noches en la casa de Kevin porque, estar en la casa vacía, con la idea de que mi esposa se había ido y se había llevado mi auto, me generaba una ansiedad que no podía manejar. He recibido mensajes de algunos conocidos que me dicen que me calme y que busque ayuda legal, otros me han dicho que hable con Dalia cuando regrese, que intente dialogar sin confrontaciones. Pero después de escuchar por mi propia esposa que prefería darle el auto a su amiga y que si la cuestionaba diría que la agredí, me cuesta creer que podamos tener una conversación racional. No sé qué espera Dalia lograr con esto. ¿Quiere reivindicar una postura y demostrar que no tolera actitudes que ella considera machistas? ¿O realmente cree que tomar decisiones sobre mis bienes sin consultarme es legítimo? No encuentro la lógica. Me preocupa también la posibilidad real de que Dalia presente una denuncia. La acusación de agresión es algo que pesa mucho y que puede moverse rápido, sobre todo si hay palabras hirientes y un antecedente de discusión, aunque la grabación la muestra claramente amenazándome con denunciarme. Sé que en la opinión pública las cosas se pueden malinterpretar. Mientras tanto, el auto no ha vuelto y Dalia no responde llamadas ni mensajes. Intenté comunicarme con gente cercana a ella y nadie sabía que se fuera a llevar el auto. Kevin me dijo que lo más prudente es tener paciencia con las vías legales y dejar que la policía haga su trabajo, pero también me aconsejó que consiga un abogado cuanto antes, por si la situación escala. Me siento desorientado. No solo por la pérdida del vehículo, que es importante, sino porque siento que he perdido el suelo con la mujer con la que había planeado una vida.
Las palabras que dije me siguen persiguiendo, pero también me persigue la sensación de haber sido desplazado de mi propio hogar. Me pregunto si será posible recuperar la confianza después de esto, si alguna vez volveremos a hablar sin que ambas partes se sientan amenazadas por las palabras del otro. Por ahora, espero noticias de la policía y trato de no dejar que la rabia me consuma más. Guardé una copia de la grabación y entregué otra en la comisaría. Kevin guarda otra copia y algunos amigos conocen los folios de la denuncia por si algo ocurre. No sé qué vendrá, solo sé que nada será igual hasta que esto se aclare. Actualización. Hola a todos. Han pasado ya un par de meses desde que publiqué la última actualización y, aunque no pensaba volver a escribir, siento que necesito cerrar este capítulo. Muchas personas me enviaron mensajes preguntando qué había pasado con el auto, con Dalia y con toda la situación. La verdad, todo dio un giro tan absurdo que, si no tuviera las pruebas en mis manos, me costaría creerlo yo mismo. Después de que puse la denuncia, pasaron semanas sin novedades. La policía me llamó un par de veces para ratificar la declaración, revisar el audio y ver si había logrado comunicarme con Dalia. Yo no tenía noticias de ella, y sinceramente ya me había resignado a que el auto apareciera destrozado o abandonado en algún sitio. En ese tiempo traté de enfocarme en el trabajo y en mantener la calma. Dormía mal, pero poco a poco fui soltando la rabia. Lo que más me dolía no era el vehículo, sino haber visto cómo la persona con la que había compartido 3 años de matrimonio se había convertido en alguien completamente irreconocible. Sin embargo, todo cambió una mañana de martes. Estaba en la oficina cuando Kevin, mi amigo, me mandó un mensaje con un enlace y un texto que decía, no te alteres, pero tienes que ver esto. Me quedé paralizado unos segundos antes de abrirlo. Era un video subido a un grupo cerrado de Facebook llamado Dándole su merecido a los machitos. Su hermana era parte de ese grupo porque, según me explicó, muchas de sus amigas lo usaban para compartir publicaciones feministas o historias sobre justicia social. Lo que no esperaba era ver ahí a Dalia y a Elba. En el video, grabado desde un celular en orientación horizontal, se veía claramente mi auto. Estaba estacionado junto a un lago a las afueras de la ciudad, un lugar que reconocí enseguida porque solíamos ir allí de picnic hace algunos años. Dalia sostenía el teléfono y Elba estaba del otro lado del auto, ambas riéndose. La voz de Dalia se escuchaba clara diciendo, contemplen cómo le damos a un machito donde más le duele. Luego, entre risas, empujaron el auto hacia el borde del muelle. La cámara temblaba mientras ambas gritaban frases como, por los hombres que creen que todo les pertenece, y esto va por todas las que han sido menospreciadas. Finalmente, el auto cayó al agua con un golpe sordo, y los gritos de emoción continuaron mientras se hundía. Kevin me dijo que el video se había vuelto viral dentro de ese grupo. Al parecer, muchas mujeres lo celebraban como un acto simbólico contra el patriarcado. Pero no pasó mucho tiempo antes de que otras personas comenzaran a comentar que era un delito real y que el dueño del auto probablemente había denunciado. Para cuando la policía tuvo acceso al video, ya lo habían descargado decenas de veces y se había compartido fuera del grupo. Era una prueba irrefutable. Cuando lo vi, no supe si llorar o reírme del absurdo. No tenía que demostrar nada más. La evidencia hablaba por sí sola. Dalia y Elba no solo habían destruido mi propiedad, sino que además lo habían documentado y publicado públicamente. Me sentí humillado, sí, pero también liberado. Por fin, la verdad estaba ahí, y ya nadie podía tergiversarla. En menos de una semana me citaron en la comisaría para informarme que el video sería parte del expediente y que el caso ahora tenía carácter penal. Ambas fueron detenidas para rendir declaración. Según me contó el agente encargado, Dalia intentó alegar que el auto era parte de los bienes conyugales y que, por lo tanto, no se trataba de un robo, sino de un acto simbólico. Pero la ley no funciona así. El auto estaba a mi nombre, tenía la denuncia previa, y el video mostraba la intención clara de daño. Elba, por su parte, se mantuvo desafiante durante los interrogatorios, alegando que no se arrepentía de nada. Después de varios días, el fiscal dictó la resolución. Ambas serían responsables del daño y destrucción de propiedad ajena, además de una indemnización por el valor del auto.
También se instruyó una compensación adicional por daños morales, debido a la humillación pública y la viralización del video. El abogado me explicó que probablemente no pasarían tiempo en prisión por ser su primer delito, pero sí tendrían antecedentes y la obligación de pagar lo correspondiente. Poco después de eso, inicié formalmente el proceso de divorcio. No quise esperar más. Mi abogado me recomendó hacerlo en paralelo al caso penal, y así lo hice. Dalia intentó argumentar que la casa era mitad de ambos, lo cual es cierto en términos legales, pero ahora estamos en disputa por ella porque yo la compré antes del matrimonio. Aunque durante estos años la hemos habitado juntos. Es un proceso que aún continúa, pero al menos sé que hay justicia en camino. Durante los primeros días después de ver el video, confieso que tuve sentimientos encontrados. Parte de mí quería seguir odiándola, y otra parte simplemente no entendía qué había pasado con la mujer que conocí. Esa chica dulce, trabajadora, que solía reírse conmigo de los chistes más tontos, se transformó en alguien que celebraba destruir algo mío frente a un teléfono, entre aplausos virtuales. No sé si fue la influencia de Elba, una crisis personal o una mezcla de ambas cosas. Lo que sí sé es que no queda nada de la persona que amé. Elba, según me dijeron, perdió varios clientes en su trabajo después de que se difundió el video fuera del grupo. Su nombre circuló por redes locales, y mucha gente comenzó a identificarla como una de las autoras del acto. En la ciudad se habló bastante del caso. Hubo incluso medios pequeños que lo cubrieron bajo titulares como "Dos mujeres destruyen un auto como protesta simbólica", aunque pronto se supo que no era ninguna protesta, sino un caso de resentimiento personal. Dalia, por su parte, me escribió un correo semanas después de la resolución. No fue una disculpa. Fue más bien una justificación. Decía que lo había hecho como un acto de liberación, que yo la había hecho sentir inferior, que Elba la ayudó a abrir los ojos. No respondí. No tenía sentido seguir dándole espacio a una versión de los hechos que no se sostenía. El abogado me dijo que no debía comunicarme directamente con ella mientras siguiera el proceso legal, y la verdad no tenía ningún deseo de hacerlo. Hoy, 2 meses después, puedo decir que finalmente me siento libre. No feliz, no todavía, pero sí libre. He pasado por la rabia, la tristeza, la incredulidad y, finalmente, la aceptación. No se puede forzar a nadie a ser quien era, ni rescatar una relación que se convirtió en una lucha constante. Lo que pasó fue doloroso, pero también me mostró que hay momentos en los que uno tiene que elegir entre seguir hundiéndose o recuperar la dignidad. La casa sigue en disputa, pero el resto ya está resuelto. La policía recuperó el auto, o lo que quedó de él, con ayuda de buzos locales. No se pudo rescatar mucho, el motor estaba destruido y la carrocería oxidada. Pero tenerlo de vuelta, aunque fuera irreparable, fue un cierre simbólico. Compré un vehículo nuevo, aunque más modesto. No por miedo, sino por empezar de cero. A veces me pregunto si Dalia recapacitará algún día, si entenderá la magnitud de lo que hizo. Pero esa ya no es mi carga. Ahora solo pienso en reconstruir mi vida. Me mudé temporalmente a un departamento más pequeño, sigo viendo a Kevin los fines de semana y me concentro en el trabajo. He aprendido que las relaciones no se destruyen de un día para otro. Empiezan a romperse con las pequeñas renuncias, con los silencios, con las influencias que uno no quiere ver hasta que es demasiado tarde. Ojalá Dalia encuentre algo de paz en todo esto. Yo, por mi parte, estoy empezando a hacerlo. Gracias a todos los que me leyeron, aconsejaron o simplemente me mostraron apoyo en los comentarios. A veces Reddit puede ser un refugio insólito para quienes necesitamos contar algo que ya no cabe dentro. Yo lo encontré aquí. Y aunque nunca imaginé escribir una historia que terminara así, al menos puedo decir que aprendí una lección muy cara, pero necesaria: el amor no sobrevive cuando el respeto desaparece.